Hola, el día de hoy vamos a hablar de la colaboración terapéutica. Es un tema que vemos en la materia porque si bien es cierto, estamos hablando ya del proceso terapéutico, al final de cuentas la entrevista, como no es en la materia, es un proceso inherente a todo proceso terapéutico. Entonces es muy importante que hablemos acerca de la importancia de la colaboración que se da entre el paciente entre el paciente y el terapeuta, independientemente del tipo de terapia a la que nos dediquemos, puede ser familiar, infantil, de forma individual, independientemente del enfoque que utilicemos, pues debe haber una colaboración del terapeuta, pero también una colaboración del paciente para que esto sea mutuo y recíproco a fin de que se cumpla el objetivo establecido. Vamos a hablar de dos aspectos muy importantes. Primero, el trabajo con el paciente y en la siguiente diapositiva vamos a hablar del trabajo del terapeuta. El trabajo del paciente. Básicamente, el paciente tiene 6 aspectos muy importantes que tiene que considerar al momento del proceso terapéutico. El primero es que sea capaz de manifestar sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones, o ciertas conductas que de una u otra manera están siendo referentes de su problema o la dificultad que esté presentando. Es decir, todos aquellos datos brutos que de una u otra forma me están llevando a entender el motivo de consulta del paciente. Como punto número 2, es bien importante que los pacientes registren eventos que de una u otra manera nos van a proporcionar cuáles son las relaciones entre esos pensamientos, entre esas conductas y afectos. Es bien importante que a través del registrar eventos el paciente haga insight o se dé cuenta de los mismos. También es necesario aplicar tareas para casa y es responsabilidad del paciente elaborarlas, ¿sí? Las tareas pues son en función del enfoque que estemos trabajando. ¿Para qué? Porque al final de cuentas necesitamos que el paciente haga conciencia también, no nada más en sesión, sino en casa. Por eso es el uso de las tareas. Todas las tareas vale la pena resaltar que tienen un objetivo en específico, no nada más se encargan por encargarse. Como número 4 tenemos el hecho de que es su responsabilidad aplicar experimentos personales. Como decíamos, nosotros no le damos la solución, nosotros hacemos sugerencias para que él busque su propia solución y lo lleve a cabo en cualquier lugar. Es importante que exprese sus preocupaciones respecto al alta y a las recaídas, que puede decir que tan bien se siente el paciente como para funcionar fuera del consultorio, y es necesario que los acuerdos se den también sobre el alta. Eso es hacer un poco el resumen de la terapia. Por otro lado, necesitamos ver también el trabajo de nosotros como terapeutas. Nosotros tenemos que enseñar al paciente la relación que existe entre sus pensamientos, sus emociones y sus conductas, y una de las cosas más importantes, cómo pueden registrar esas conductas. Necesitamos enseñar al paciente a modificar sus pensamientos automáticos a través de cierto tipo de habilidades de acuerdo al enfoque que trabajemos. Aquí es muy importante programar las tareas para casa para que se pongan en práctica. Como punto número 3, es necesario que el paciente no nada más haga las tareas, sino que ya de regreso al consultorio revisemos esas tareas para que pueda desarrollar habilidades con ellas. Es bien importante también recoger datos sobre las hipótesis de sus supuestos personales, incluso hasta proponer al paciente la revisión de las tareas mediante experimentos personales. Es necesario preparar al paciente para dársele de alta y evidentemente sin perder el proceso del seguimiento. Hay que darle alternativas ante riesgos se pudiera haber sobre prevención de recaídas, y al igual que el trabajo del paciente se hacen acuerdos sobre el alta. Esto es básicamente generalidades de lo que tiene que hacer tanto el paciente como el terapeuta. Espero hayamos entendido. Muchísimas gracias por su atención.